a dar inicio entonces a nuestra clase práctica y primero preguntarles quiénes ya han trabajado, han hecho la corona metálica o todavía no han hecho nada. La primera pregunta. ¿Alguien ha hecho ya? ¿Ha trabajado la corona metálica o todavía no? En lo personal, doctora, yo aún todavía. ¿Alguien ha hecho? Mejor. Bueno, decirles que no se retrasen, el tiempo pasa muy rápido, vayan haciendo las prácticas. Como no nadie ha trabajado y nadie puede presentar su trabajo para corregir, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es avanzar otra corona para que ustedes vayan trabajando luego en su casa, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles pantalla, ya, para que vayamos avanzando. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, doctora. Muy bien, entonces, aquí, como ustedes saben, este es el curso de la práctica de prótesis fija. Nos vamos a trabajo de clase. Ya hemos avanzado sobre la corona metálica y ahora nos tocaría hacer la práctica número 2, hablar sobre la práctica número 2, porque en realidad ustedes tienen que hacer esta en su casa, ¿verdad? Porque hasta ahora nada de los ambientes todavía. Doctora, no Doctora, lo se ha escuchamos. muteado su micrófono. No sé qué está pasando, que se anda... voy a bloquear. Espérenme un cachito. Parece que necesito hacer una configuración, por favor, porque ya me ha pasado con el anterior grupo que se activa automáticamente. El micrófono está desactivado y luego se activa. A ver, voy a hacer una pequeña revisión, por favor, espérenme. Gracias. Está bien, doctora. Está bien, doctora. Chicos, me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctora, la Sí, escuchamos. doctora. Doctora, se escucha. Gracias. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me escuchan ahora? Sí, doctor, vemos su pantalla. Muy bien. Esperemos que no nos vuelva a pasar lo mismo. No sé por qué se activa automáticamente, se desactiva automáticamente. Bueno, entonces estábamos en
que ya hemos hablado sobre la práctica número 1 y ahora nos tocaría hablar sobre la práctica número 2, ¿no? Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer, como les dije, ingresar con el link que tienen al curso de prótesis práctica, prótesis fija, e ir haciendo todas las prácticas uno a uno. Aquí en la práctica número 2, por ejemplo, dice seguir el mismo esquema de trabajo de la corona metálica. ¿Cuál era el esquema de trabajo? Es que nosotros tenemos que realizar un video, ¿verdad? Donde debemos mostrar planos tanto generales como planos de detalles en los que se puede identificar a su persona, a cada uno de ustedes que está realizando el taller, ¿no? Y para eso, para que ustedes puedan realizar este trabajo correctamente, necesitan sí o sí revisar la parte teórica detallados con finalidad protésica, así como los principios fundamentales para tallar correctamente un muñón, ¿no? Y con esa teoría ponerla a la práctica. En la práctica, obviamente, les dejo aquí un video donde ustedes puedan ver lo que tienen que hacer, al igual como han hecho en la metálica, ¿no? Pero hablemos ahora un poquito, vamos a hablar un poco sobre esta corona jacket, ¿no? En específico. Miren, aquí he colocado esta fotografía mía, donde fui a un museo del cuerpo humano, donde realmente quedé maravilla. Miren cómo era un tipo de disección que realizaban, donde se podía ver todos los elementos anatómicos del cuerpo humano, y realmente nosotros somos afortunados de estudiar parte de esto a una máquina tan perfecta. Era un trabajo tan hermoso, tan bello, como pueden ver, impresionante, como ha podido realizar obras de arte, ¿verdad? Entonces quedé tan maravillada y dije, pucha, por suerte al menos nosotros conocemos y estudiamos esta cosa hermosa, ¿no? Y de aquí he colocado esta frase de anatomía de Gray, que dice: asumimos que los cambios importantes de nuestras vidas pasan despacio, pero no es verdad, ¿no? Los cambios, las cosas importantes pasan en un instante. Convertirse en adulto, convertirse en padre, convertirse en médico, en un momento no lo eres y al siguiente no eres. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo pasa demasiado rápido, especialmente cuando somos estudiantes. Y las cosas importantes pasan en un instante. Denle el tiempo que se requiere, porque es tan rápido. ¿Y qué tienes que lograr? Ser bueno, lograr excelencia, porque de nada sirve que haya tantos profesionales, la mayoría malos. No, o sea, no sirve. Peor en esta época, en estos tiempos, donde hay tantos profesionales. Hoy en día solo sobrevive la gente que realmente tiene un buen conocimiento, que estudia y se prepara, ¿no? Y imagínense, están en tercero. Fue un instante. Así realmente las cosas importantes pasan demasiado rápido. Por favor, aprovechen. Tarde los arrepentimientos. Están formándose como profesionales. De eso van a vivir el resto de su vida. ¿Han visto ustedes? Los exámenes son malísimos. Bueno, empezamos a hablar sobre nuestra corona ya, ¿no? Ahora vamos a tocar, en la práctica se toca ya específicamente todas las coronas, porque todas estas vamos a tallar y por lo tanto tenemos que saber bien, ¿no? Entonces la corona jacket es una restauración extra coronaria, extra porque está por fuera de la corona, cementada, que cubre la superficie externa de la corona clínica del día, ¿verdad? Entonces una restauración completa, total. Y, por ejemplo, si hablamos de corona jacket, su nombre viene de chaqueta, porque las chaquetas, ¿verdad?, están por fuera. Entonces, de ahí, como simulaba una corona jacket, viene de jacket, de chaqueta, que está por fuera, que cubre. Entonces,
Por eso es que se las ha denominado como coronas jacket. Cuando hablemos de indicaciones de la corona jacket, miren, hay muchas las indicaciones en cuanto a la corona jacket. Pero cuando hablamos específicamente de corona jacket, cuando tú dices jacket, directamente estás haciendo referencia a una corona anterior, para el sector anterior, ¿no? Porque, ¿qué es una corona de circonio, por decir? Una corona de porcelana. Es una corona jacket, porque es anterior. Solamente que ya, como todos sobreentendemos que cuando tú dices jacket, estás haciendo referencia a que es del sector anterior. Entonces, para no poner corona jacket de porcelana, corona jacket de circonio, directamente nos remitimos al material que vas a utilizar. Corona de circonio, corona de porcelana, corona metal porcelana. ¿No? En su álbum han visto, ya no ponemos jacket, porque nos está indicando que es de sector anterior. Entonces, la corona jacket, como pueden ver, se puede hacer de diversos materiales. Como es del sector anterior, o va a ser plástico o va a ser vidrio. En cuanto a las indicaciones, son muchas, pero aquí están algunas que son importantes. Se dice en dientes que requieran recubrimiento completo y sobre todo por estética, porque es el sector anterior, ¿verdad? Retenedor de prótesis parcial fija. Podemos utilizar también, como pueden ver aquí, en prótesis fija. Su estructura puede incorporar descansos oclusales o singulares. O sea, muchas veces, por ejemplo, descansos oclusales, las prótesis parciales removibles, tienen ganchos y tienen desgastes. Entonces, si esa pieza está débil, delicada, necesitamos colocar en esa pieza un gancho o un desgaste oclusal, podemos también utilizar la prótesis, hacer una coronita jacket, ¿no? Para proteger a la pieza. Destrucciones amplias, obviamente, como ser caries, traumatismos, fracturas que el paciente pueda tener en las piezas dentarias, en pacientes con obturaciones múltiples y queda ya muy fea, entonces necesitamos devolver la estética. En esos casos vamos a hacer una corona jacket, ¿no? También se puede hacer las coronas jackets en piezas endodonciales, ¿no? Entonces, lo que aquí debe primar como algo fundamental es que cuando tú hablas de corona jacket, estás haciendo referencia a una pieza anterior, ¿no? Y que de acuerdo al material hay muchas coronas jackets porque si todas están hechas más para sector anterior. Entonces, ya directamente colocamos el nombre del material que estamos utilizando. Miren aquí, vamos a ver unas preparaciones para corona jacket, ¿no? Aquí puedo yo, por ejemplo, ¿qué puedo observar en esta imagen? ¿No? Puedo utilizar una corona jacket tanto en una pieza endodonciada como en una pieza vital. Una cosa que puedo ver en esta diapositiva. Otra cosa es que miren, la terminación cervical es esta línea que se está formando, ¿verdad? Yo les digo, a manera de collarete se va a formar. Y si lo dejamos acá, la preparación, por ejemplo, sería una extensión supragingival, porque está debajo del encía. Pero esas coronas están indicadas y se las hace y se las utiliza para mejorar la estética, sobre todo, por razones estéticas. Entonces, ¿será que yo a una corona jacket le doy una extensión de terminación supragingival? No. Lo ideal es que la terminación sea subgingivalmente. La extensión de la terminación sea subgingivalmente, que quede por dentro del encía. Entonces, es algo que nosotros tenemos que recordar. ¿Qué cosas son importantes cuando yo preparo una corona jacket?
como en casi todas las coronas, algo importante siempre va a ser la terminación cervical. Pero para una corona jacket, no utilizar extensiones supragingivales, sino extensiones subgingivales que entren dentro de la encía, porque cuando tú logras penetrar tu preparación, se forma así como un espacio. Miren aquí, un espacio. Aquí hay poco espacio, aquí hay más espacio. ¿Qué va a hacer? La corona va a entrar dentro de la encía y no se nota que es una corona. Entonces es fundamental que nosotros, para una corona ya que tiene que ser estética, porque va a estar en el sector anterior, pues sí o sí tenemos que trabajar y tallar para que no se note. Por eso es que hay odontólogos buenos y profesionales malos, ¿no? Ustedes ven la boca de los artistas, qué hermosura, qué naturalidad. Tú ves entonces, que sin ser odontólogo dice, ese tiene una corona. Obvio. Ahí es la diferencia. Todos vamos a ser odontólogos. Pero el momento en que tú muestres tu producto, tu trabajo, del que no se nota, ese estudió, ese se preparó, ese hizo bien las cosas. Y cuando se note lo que tú haces es porque no has aprendido bien, no trabajaste bien. Entonces, ¿de quién volverá su paciente y de quién no volverá? ¿No? Por eso yo tanto les digo, tienen que estudiar. ¿De eso quieren vivir? Bueno, si no quieren vivir de eso y tendrán un cartón de pinta, ok, no hay problema. Pero si realmente quieres vivir de tu profesión, tienes pues que hacer trabajos buenos. Y para hacer trabajos buenos tienes que estudiar, tener conocimiento, preparar para que logres esos trabajos hermosos que podemos ver en la boca de los artistas. Hablando de terminación cervical, que les digo que es tan importante, entonces yo puedo tallar una jacket en hombro, sí, porque voy a hacer una jacket de porcelana. Puedo tallar una jacket en chanflán o chanfer, sí, si utilizo plástico. Y en algunos casos puedo hacer una corona jacket en filo de cuchillo, sí, si la pieza es triangular, si la pulpa es grande, si es niño. Entonces, ¿puedo hacer una corona jacket con una terminación en bisel, en hombro biselado? Sí, si voy a hacer metal porcelana. ¿Por qué? Porque cada material que utilizas, en la clase donde hemos hablado, ahí está un cuadrito donde dice, hombro sirve para tal corona. Hombro biselado para tal corona, ¿no? Y en el examen yo les he dicho, háganme un dibujo, pónganme el nombre y díganme cómo se forma. Y eso hemos hablado tanto, creo que 2 personas han respondido correctamente, ¿no? Hombro. Este es un hombro inconfundible, 90 grados. Hombro biselado. Para hacer bisel, para volverlo en bisel, yo desgasto si tengo hombro biselado. Chanflán redondo, menos chanfle suave, más desgaste, chanflo profundo. Casi como solución de continuidad, filo de cuchillo. Entonces, todas las terminaciones cervicales puedo utilizar en todas también, o en la gran mayoría de los tipos de corona, pero va a depender del material que utilice, ¿verdad? Entonces, cada terminación cervical que voy a utilizar va a depender del material que estoy utilizando o del caso clínico. Paciente niño con pulpa amplia, grande, si yo haría este tipo de otras terminaciones cervicales, voy a tocar la pulpa. No quiero tocar, debo mantener. Cuanto más vitalidad, vida. Entonces,
prefiero hacer una filo de cuchillo que está contraindicada. ¿Y qué voy a tomar en cuenta? Como no se lo forma un límite protésico, porque viene la corona y se choca aquí, entonces no puede entrar más allá. Igual, viene la corona, choca aquí, no puede entrar más aquí. En cambio aquí, viene la corona, choca y puede seguir entrando. Ahí es el espacio biológico, ¿verdad? Este filo de cuchillo no da un límite protésico de preparación, por eso es contraindicado. Solamente en algunos casos debo utilizar. Prefiero mantener la vitalidad, sí, pero también voy a ver que no ingrese demasiado, máximo de 0,5 a 1 milímetro. Entonces, por más que yo utilice y diga, es una pieza triangular, pues voy a hacer filo de cochino, tengo que verificar, porque estos son los detalles, estas son las cosas que yo tengo que observar, ver, para tener trabajos bonitos, estéticos, para tener harto paciente. ¿Ya? Entonces, ya que solo nos está indicando que son piezas de sector anterior. Y de acuerdo al material, algo importante en una jacket es preparar la terminación cervical. La extensión es subgingival. Todos estos tipos son sub dentro de la encía porque tiene que ser altamente estético. Entonces, todas las preparaciones tienen extensión de la terminación cervical subgingivalmente. Y el tipo de terminado cervical dependerá del material que yo utilice. Hombros, porcelana pura. Metal, porcelana o metaloplástica, hombro biselar. Chanfros, si es suave, 1 milímetro. ¿Quién está en 1 milímetro? Está el metal, está el plástico. Pero como estamos hablando de jacket, todo lo que es plástico, que es violón, acrílico, común, isocid, cromacid, todos esos son plásticos. Entonces, ¿qué terminación cervical va a ser? Chanfro suave. Entonces, eso es importante que repasemos y conozcamos bien cuando hablamos de la corona. Les decía, ¿quién talla la terminación cervical? La punta de la fresa. Aquí tenemos dos ejemplos, usando una fresa troncocónica de punta redonda y aquí una troncocónica de punta plana. La misma forma, la forma que tiene la fresa, la misma forma va a desgastar. Es como, les decía, quiero una torta redonda, el molde tiene que ser redondo. Quiero hacer una torta en forma de corazón, el molde tiene que ser en forma de corazón. Quiero hacer una torta cuadrada, molde cuadrado. Idéntico. ¿Quién va a tallar la terminación cervical? Va a ser la punta de la fresa. ¿Qué dice la teoría de los chanfros? Que entre las paredes axiales que tallamos y la pared cervical que queda, se forma un segmento circular. Miren, yo hago un redondo. Si yo hago un redondo completo aquí, perfectamente redondo, entonces se forma un segmento circular. ¿Qué terminación va a ser esa fresa? Chanfro. Si desgasto poca cantidad, chanfro suave. Si desgasto más cantidad, chanfro profundo. Listo. Entonces, la punta de la fresa es la que talla, la que hace la terminación cervical. Quiero hombro, ¿qué dice la teoría? Que entre las paredes axiales, que sería acá, axial, ¿no? Mesial, por decirlo, mesial esta, aquí dibujo incisal, distal, y vuelve aquí, ¿no?
Entre las paredes axiales que yo traigo y la pared cervical que queda, se forma un segmento de 90 grados. Esto es 90 grados. De aquí a aquí. Tú sacas un ángulo 90 grados. Ve una escuadra y fíjate, ¿dónde es? Fixa recto para formarse los 90 grados. Recto. Entonces, como la teoría dice plano, la forma de la fresa va a tallar en el plano. Entonces, aquí puedo formar un cuadrado, claro, sí. ¿Será que puedo aquí No. Entonces, quiero hacer hombros, tengo que utilizar fresa troncocónica de punta plana. Quiero hacer chanfros troncocónica de punta redonda, porque aquí son completamente diferentes. ¿Quién talla la punta de la fresa? Otra diapositiva donde les quería mostrar cómo realmente influye. Por eso decía, requiero contar con el instrumental y el material adecuado. No puedo tallar con otra fresa, porque es como el molde. Quiero hacer una torta redonda y uso molde cuadrado y luego trataré de volver un redondo. Va a ser imperfecto, mal. Eso es lo que diferencia entre uno y otros profesionales. Miren, por ejemplo, esa es una fresa torpedo. Cuando estábamos avanzando, les mostraba sobre preparaciones anteriores, salía una torpedo y les expliqué que la torpedo hace lo mismo que esta fresa troncocónica de punta redonda. Sin embargo, tenemos este tipo de torpedo que tiene dos paredes rectas, ¿verdad? Miren, esto desgastó esta parte de la fresa. O sea, la forma que tiene, y tú vas al diente y desgastas, exactamente va a ser la forma de la fresa. Miren, aquí está haciendo el bisel, un hombro biselado, y está utilizando para biselar esta tortera. Miren, no es la misma forma de aquí que aquí, idéntica, porque la forma que tiene la fresa, esa forma va a desgastar. Entonces, simplemente nosotros tenemos que aplicar algo tan sencillo. O hago chanfros o hago hombro. Todo lo que es chanfro, redondo. Todo lo que es hombro, plano. Listo, ahí acá. Esos son los tipos. Y la extensión subgingivalmente. Aquí miren, ¿cómo se nota subgingivalmente? Esa parte está subgingival. Aquí yo puedo ver esta línea. Aquí retocaré, ¿verdad? Miren de aquí cómo se ve. Cuando se ve es que está casi supragingival. Cuando no se ve como acá, es subgingivalmente. Entonces, fácilmente identificar. Con ver una preparación, tú dices, aquí le falta, aquí le falló, o aquí todavía, por eso hacemos retoques en las preparaciones. Porque no nos va a salir directamente perfecto. No. Van a haber pequeños, por ejemplo, termino de preparar y digo, muy bien, jeringa, aire, agua, seco, lavo, limpio y inspección. Digo, pucha, aquí lo he hecho bien, está subgingivalmente, pero de aquí a aquí sí está bien. Entonces, retoco y meto un poco más adentro. Porque la extensión de la terminación cervical para los yaques, sí o sí subgingival para lograr un buen trabajo. Importantísimo. Examino esta otra. Aquí se nota. Tengo que mejorar. Por ejemplo, miren esta pared. La distal va hasta aquí. Y a este lado, miren, ¿dónde está la pared? Aquí. Si yo trazo una línea recta, miren, esta pared es más larga, esta pared es más corta. ¿Qué quiere decir? Que me falta preparar en mesial, que yo tengo que dejar a la misma altura. Entonces,
una vez que se termina de preparar, como les he indicado en piezas del sector anterior, primer desgaste incisal, segundo vestibular, tercer desgaste palatino-lingual, cuarto mesial y distal, quinto retoques pulido, biselado pulido. Terminó la preparación. Y una vez voy limpiando, voy secando y voy viendo los errores que he cometido, voy corrigiendo. Ah, esa pared está corta, he entrado solo hasta aquí, este entrado más. Mayor longitud, mayor, no, entraré más. Mi preparación cambia de cara. No es lo mismo, miren, esa preparación que si yo entrara y desgastara hasta esta altura. Se vería más larga, más bonita, más estética la preparación, ¿no? Y así voy corrigiendo paso a paso. Por lo general, cuando yo voy a hacer una jacket, voy a utilizar una troncocónica de punta redonda, porque casi todos los pacientes, la gran mayoría, nos hacemos hacer trabajos más económicos, ¿no? Entonces, por lo general, siempre vas a utilizar la gran mayoría de en tus casos que tengas, troncocónica de punta redonda, de extensión subgingivalmente. Aquí vamos a ver una preparación para, por ejemplo, esto está en el libro de Schillingburg, donde él aconseja, por ejemplo, para ver que realmente estés tallando bien, lo primero que haces es silicona pesada, tomas una impresión y luego cortas una en horizontal y otra en sentido vertical, ¿no? Miren, para que se pueda ver cómo está chocando y luego vamos a ver cómo se prepara, ¿no? Entonces decíamos que el orden de los factores no debe alterar el producto. En este caso, por ejemplo, empieza en vestibular, hace las líneas. Yo, por ejemplo, hago rectas, directamente 3. Hay varios esquemas donde se trazan las líneas. Una vez que tienes las líneas, se convierten en surcos, se va desgastando y se va preparando de esa manera. Otro esquema, ¿verdad? Aquí cuando ya voy a desgastar la cara vestibular, debo recordar que converge hacia cervical y converge hacia incisal. Entonces, ¿cómo mantengo la fresa de esta forma? Cuando yo voy a ir a cervical, paro. Cuando voy bajo, ¿no? Y de esa manera mantengo la convergencia. No la puedo aplanar. Miren, si yo aplano, aquí es más grueso, aquí es más delgado. Entonces, si ustedes fijan, aquí se me va a perforar, aquí se me va a romper. ¿Por qué? Porque está delgado. Aquí he tallado tanto y tan plano, por ejemplo, en este otro ejemplo, donde miren la pulpa está, ¿a dónde va a haber más dolor? Aquí, aquí, ¿verdad? Está cerca. Imagínense cómo he dejado el tejido dental, que está en color, este color mostaza, medio crema, no, café, no sé, ¿no? Miren, y miren, si tú trabajas y mantienes esta convergencia natural de la pieza, ¿qué pasa? Pasa que tu preparación va a ser igual en grosor, no como en este caso. Miren aquí cómo se adelgaza o cómo es tan grueso en los sectores y aquí queda tan delgado. Tiene que haber una uniformidad de trabajo, ¿no? Entonces, en vestibular recuerden las convergencias cuando están talladas. Doctora, una pregunta, perdón. Sí, dime. ¿En la terminación cervical, en vestibular y en palatino es diferente? Igual, todo es igual. Está bien, gracias. Misma terminación. Y porque usas la misma fresa. Entonces, la terminación cervical es, por eso, la fresa de inicio, que yo le digo, o fresa madre, es porque todo se talla con la misma fresa. Y al tallar con la misma fresa, toda la terminación es igual. No puedes hacer, digamos, aquí en pocas, como sería la Wiener, por ejemplo, que tiene doble desgaste, porque tiene parte metálica y tiene
parte estética. Entonces, y el resto es metal. Entonces, chanfro suave, mesial, distal, chanfro suave. Palatino lingual, chanfro suave. Mesial, chanfro suave. Pero en vestibular hago doble desgaste. Entonces ya no va a ser chanfro suave, va a ser chanfro profundo. El tipo de terminación cervical pocas veces puede hacer ser diferente, ¿no? Pero como utilizas para toda la preparación la misma fresa, entonces la misma fresa hace la misma terminación, porque la punta de la fresa es la que hace la terminación cervical. Y como se utiliza la misma fresa, entonces toda la terminación cervical es la misma. Aquí puede verse cómo se ha desgastado vestibular. Pasamos a la parte palatina o lingual. Entonces, este desgaste se hace en dos segmentos. Una a la parte cóncava, que era pregunta de examen, ¿verdad? Una a la parte cóncava y otra a la parte convexa. La parte cóncava se puede hacer con varios tipos de fresas. Aquí una esférica, aquí está otra fresa en forma de ruedo. ¿Qué es lo importante? Que como es cóncava, redondeada, tienes que usar pues una fresa redondeada. Entonces yo les decía que la fresa flama es la ideal porque tiene la misma forma. En cambio con esto tienes que desgastar y es más difícil, mucho más difícil, aún más todavía si usas una redonda. Puedes tallar, pero la flama se apoya en totalidad en la parte cóncava. En cambio, aquí hay que hacer por pedacito, 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 pedacito. En cambio, la flama de uno solo, porque es larga, porque su parte activa es larga, entonces va a desgastar todo en uno. Y al desgastar todo en uno va a ser más uniforme. En cambio, aquí tal vez más profundo, tal vez menos profundo, por eso es que la flama es ideal. No quieren hacer con estas, háganla. Pero yo les aconsejo que usen la flama, ¿no? Y miren, trabajamos en dos mitades. Una mitad donde hemos hecho la parte cóncava y la convexa volvemos a la fresa de inicio porque tiene que tener la misma terminación cervical. Entonces vuelves con la fresa madre, que en este caso, ¿cuál era? Troncocónica de punta redonda. Entonces vas a tallar todo con troncocónica de punta redonda. Vuelves a la misma fresa, tallas, pasas a proximal, haces lo mismo que en el molar, rompes punto de contacto con la punta del lápiz. Entonces, en el examen, por ejemplo, había una pregunta: ¿para qué sirve una punta de lápiz? Para romper el punto de contacto. ¿Para qué sirve una flama? Para tallar la parte cóncava. ¿Para qué sirve una fresa troncocónica de punta redonda? Para hacer chanfos. ¿Para qué sirve una fresa troncocónica de punta plana? Para hacer hombro. ¿Verdad? Entonces, todas las preguntas de examen, todas, absolutamente todas, yo les he explicado. Y miren, aquí tenemos la oportunidad también de repasar. Cuando ya estamos hablando de del trabajo, de la parte práctica. Ahora esa teoría tienen que convertirla en práctica, ¿no? Entonces, se rompe el punto de contacto con la fresa flama. Cuando se dice que hemos roto el punto de contacto, cuando vemos en sí. Una vez que hemos roto el punto de contacto y ya puede entrar la fresa de inicio, la troncocónica de punta redonda, volvemos a colocar esta fresa y ya no va a ser recto, sino que vamos a darle esas convergencias de pie. Biselamos, siempre biselar, no puede quedar en ángulo, entonces biselamos, miren aquí, ligero redondear. Aquí, por ejemplo, supragingival, no, quiero subgingival. Claro que estas figuras son de Schillingburg y por razones, yo creo, se pueda ver, para que ustedes aprendan, ¿verdad? Pero tiene que ser subgingivalmente cuando trabajen
una corona ya. Y una vez que ha terminado la preparación, vuelve a colocar esa silicona pesada que cortó y miren el espacio. Aquí está un poquito más grueso, aquí menos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es más uniforme. Bueno, entonces, esto es de forma didáctica para que ustedes vean si realmente cómo lo están haciendo, cómo han hecho su desgaste, ¿no? Si quieren verificar, esta es la forma de ver cómo se trabaja o cómo han trabajado en el preparación. Entonces, en esta diapositiva, lo que se pretende es siempre buscar un grosor adecuado en toda la estructura, ¿no? Para que la corona no sea más delgada en un lado, más gruesa en otro lado, y allá no se respete el rigidez estructural, ¿no? Es importante que este desgaste sea uniforme. He sacado esta diapositiva de un libro para que podamos ver. Miren, la línea punteada indica la cantidad de desgaste que se ha hecho en la pieza dental. Aquí está A, B, C, D. Miren, A es filo de cuchillo. Para hacer filo de cuchillo, casi nada de tejido se ha desgastado. Aquí, por ejemplo, es un hombro biselado, miren. Clarito y denso. Inmediatamente, ¿ves? Es inconfundible. Miren la cantidad de tejido que se ha desgastado. Para poder formar este tipo de terminación cervical. Aquí, por ejemplo, también es arco. Entonces, ¿aquí cuál será? 1, 2. Entonces, ¿qué puedo poner aquí? Vidrio. Aquí, vidrio. Aquí, miren, un chanfro profundo. Aquí, y así sucesivamente. Entonces, para formar las terminaciones cervicales, o se desgasta menos, se desgasta más a menos. Entonces, como se desgasta menos, le digo metal, chanfro suave, porcelana pura, hombro. Entonces, por eso es que cada terminación cervical es específica para algún tipo de corona y sobre todo para el material que vas a utilizar. Entonces, miren las cantidades de desgaste, son diferentes. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ver, hoy, si es chanfro profundo, como es profundo, voy a estar mínimo entre unos 5 y 2 milímetros. ¿Qué va? Metal, porcelana y porcelana. Sí. Si hago un hombro, para hacer hombro he tenido que desgastar 2 milímetros. ¿Quién va? Porcelana. Pues es simple. ¿Y quién va a trabajar? La punta de la pieza. ¿Verdad? Aquí chanfro, ¿por qué? Porque es punta redonda. Ahora miren aquí la fresa, la dirección de la fresa. Cuando ustedes estén trabajando, tienen que ver la inclinación. Si lo inclinan mucho, lo vuelven cónica la pieza. A mayor conicidad, menor será la superficie. La fresa, entonces tienen que fijarse que la fresa sea lo más paralela, lo más recta posible cuando estás trabajando para lograr paralelismo en tus preparaciones. Entonces, siempre que corten, vean cómo está ingresando la fresa. La fresa tiene que ser lo más recto, lo más paralelo posible. Cuando esta, por ejemplo, es una fotografía por microscopio, donde se puede ver, miren, las fresadas que se hacen, ¿no? Y en cuanto al pulido y al no pulido, era lo que les decía. No hay gran importancia, no he visto ninguna diferencia entre pulir y no pulir. ¿Pueden dejarlas así? Sí. No, eso ya no es de importancia según toda mi experiencia que yo tengo. Y miren cómo queda cuando no vemos, ¿verdad? Pero miren cómo las fresas se notan, ¿no? Y aquí, por ejemplo, miren la formación de la terminación cervical. Entonces, nítido, claro, para que así el protesista también haga un sellado hermético aquí, porque es el único lugar donde queda abierto, ¿no? Entonces, es
sumamente importante que la terminación cervical sea nítida y clara para que se cierre, selle el protesista y logremos pues este cerrado hermético y así la pieza pueda permanecer más tiempo en la. Aquí, por ejemplo, extensión subgingival o intraclavicular porque está dentro del encía, ¿no? Entonces, a diferencia de esta que la terminación está terminando aquí, entonces supragingival. Ya que subgingival no se olvida. Un esquema, hemos preparado todo, ¿verdad? Es una corona total porque se trabaja en totalidad todas y tratemos siempre de mantener las convergencias, respetemos el tallado, usemos las fresas que son adecuadas. Aquí es plama, aquí son troncocónica de punta redonda, troncocónica, troncocónica, troncocónica. ¿Por qué? Porque tengo que formar la misma terminación cervical en toda la superficie de la pieza. Les voy a mostrar otra presentación que tengo de Corona Jacket con la finalidad de ver otras cosas más que nos ayuden en nuestra preparación. Concepto, dice, la Corona Jacket es una de las coronas más utilizadas para restauraciones del sector anterior, ¿no? Obviamente. Como hay jacket de porcelana, jacket de esto, jacket de todo, entonces simplemente sector anterior, ¿no? Indicaciones generales, específicamente, la indicación es por estética, sector anterior de la boca, siempre, y en dientes capaces de soportar una oclusión normal, ¿no? Porque si no es una oclusión normal, ¿qué corona voy a elegir? Dime, porque tiene metal, ya les expliqué también eso, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una buena oclusión porque la jacket es menos resistente. ¿Cómo se prepara? Miren, es igual de Schillingburg, es otra presentación. Se toma la impresión, él empieza por cara vestibular y introduce la fresa, hace las líneas de orientación, va desgastando hasta que desaparezca y siempre las convergencias, ¿verdad? Luego pasamos incisal, hace los desgastes, una vez que marca, hace los surcos de referencia, va desgastando y una vez que termina todo el desgaste, nivelado todo, terminó incisal. Luego pasamos a la cara vestibular. Aquí vamos a ver proximal, se rompe el punto de contacto, se vuelve a la misma fresa, lo mismo que sequencial haces en distal. Pasamos a la cara palatina lingual, dos mitades, divides a la pieza, cambias de fresa, colocas una flama, haces tus líneas, desgastas, desaparece el surco, está terminada este primer desgaste. Luego pasas, cambias de fresa a la troncocónica, ya están las líneas, haces los surcos, desgastas conservando la forma de la pieza y termina el desgaste de palatino o lingual. Una vez que has terminado de preparar todas las superficies, entonces con la misma fresa vas a hacer un retoque. Vas a revisar, ¿no? Y vas a ver. Aquí, por ejemplo, mira, está muy puntiaguda, me falta biselar. La terminación cervical no está supragingival, tiene que ser subgingival, retocas y vas entrando más adentro. Y así vas corrigiendo todo lo que necesitas. Y luego puedes realizar un afinado, siempre de los márgenes cervicales, que es súper importante, ya nos hablaré del por qué. Y si quieres la pules o no la pules la preparación, ¿no? Y miren cómo se forma la terminación cervical, nítida y clara. La preparación tiene que ser lo más larga posible,
bien definida, bonita. Y finalmente vuelves, si quieres comprobar cómo estás trabajando, entonces colocas de nuevo tu silicona y ves los espacios, ¿no? Aquí hay una uniformidad, quiere decir que has tallado bien, ¿no? Aquí un poquito se pasó, pero pasa, ¿ves? Entonces eso te sirve para darte cuenta cómo has trabajado. Y la preparación terminada, miren, imagen de la preparación, aquí está, este es un esquema de esto, ¿verdad? De esto. Y errores no vamos a tocar porque no es importante. Ahora, por ejemplo, acá, que vienen acá y tenemos un video que les he colocado de la prótesis fija, doctora Betty Mejía. Este me ha parecido lo más didáctico porque he tenido que ver muchos videos para ver cuál subía, ¿no? Porque hay hartos. Escuchan en el biológico, ahora vamos a ver el desgaste y la preparación de una coronayac. Una coronayac tiene los siguientes pasos: desgaste del borde incisal, desgaste de la cara vestibular, caras proximales, cara palatina y su terminación cervical y finalmente auricular. Vamos a empezar con el borde incisal. De la misma forma que lo hemos hecho con una corona lineal anterior, nosotros nos marcamos nuestros surcos de orientación que tienen que tener 1 a 1.5 de desgaste. Si es 1.5, ¿qué ya te está haciendo? Metal porcelana. Ahí tenemos nuestros surcos de orientación. Una vez que realizamos los surcos de orientación, nosotros tenemos que esto nivelarlo e igualarlo. Lo podemos realizar con una presa cónica y también con una presa rueda. En esta ocasión yo voy a mantener mi presa. Presa cónica, a ver. Hay que hablar bien, chicos, saber bien la terminología, usar correctamente las palabras. Eso también nos da profesionalismo. 2 a nivel cervical y 3 a nivel estorpa del borde incisal. Podríamos hacer menos, pero nosotros en nuestra liga tenemos de esta manera. Miren, es otra forma de hacer. Pero en este caso, yo, como les decía, en vez de hacer esos trazos, trazo directamente 3 líneas. En vez de hacer 1, 2, 3 pequeñitos. ¿Pueden hacer eso? Pueden hacer. La cosa es el resultado final, ¿verdad? Busco paralelismo, entonces presa paralela, recta. Converge, ¿no ve? Converge hacia incisal y converge hacia cervical. Entonces, ella lo inclina aquí y aquí se para la presa. Aquí baja la presa, aquí sube la presa para mantener esa convergencia. Nuestros surcos utilicen la jeringa, limpien, laven para ver bien el momento que están tallando. De manera apropiada el diente, ¿no? A nivel cervical, paralelo al eje del diente, y a nivel del borde incisal, con una ligera inclinación de 40 a 45 grados. Entonces empezamos a realizar nuestro desgaste. Manteniendo esa inclinación. De lado, nuestra cara vestibular de los surcos de orientación y me cambié a una presa cilíndrica punta plana para que empiece a marcar
Mi terminación cervical, que en el caso de las coronas brackets van a ser un hombro recto. Y hacer una presa punta plana ya me crea esta terminación. Ahora me voy a ir plana o porcelana. Necesito una fresa fisura. Miren, fresa fisura es la misma. La punta de lápiz, ese es el nombre que le hemos dado, pero su nombre es troncocónica de punta fina. Todo en prótesis fija se trabaja con troncocónica. La fisura es muy parecida, pero es otra fresa del silicón para no dañar, ¿no? Eso les hablaba, ¿verdad? Que romper el punto de contacto era complicado porque podíamos tocar la pieza vecina, entonces para eso utilizar una banda metálica para que toques la banda y no toques a la pieza sana, ¿no? Eso al principio hasta que aprendas a cortar, a romper el punto de contacto. Bueno, una vez que he roto el punto de contacto de proximal, empiezo a dar paralelismo entre mi cara distal y mi cara mesial y empezar a marcar mi terminación cervical. Voy de distal, paso por vestibular y me voy hacia mesial, creando paralelismo entre paredes opuestas y marcando mi terminación cervical. Entonces nosotros podemos ver que ya estamos marcando la terminación cervical en lados proximales con una fresa cónica pero con punta plana para que sea una terminación cervical plana. Ahora nos vamos a la siguiente paso. Borde incisal, cíngulo cervical. De la misma forma voy del cíngulo hacia mi borde incisal con una fresa rueda. Luego me voy de cíngulo a cervical con una fresa cilíndrica punta plana o con una fresa cónica punta plana. Entonces voy manteniendo mi terminación cervical que me he creado en cada proximal. Paralelo a él, vamos a terminar de medir. Una vez que hemos hecho el desgaste de nuestra cara palatina y lingual, delimitamos nuestra terminación cervical con una fresa cónica punta plana o una cilíndrica punta plana. En este caso voy a utilizar mi cónica porque tengo una pieza vecina y mi fresa es un poco más angosta. Entonces empiezo a delimitar mi hombro de mi corona o de mi preparación para una corona ya. Entonces voy a obtener mi preparación biológica. ¿Sí? ¿Y qué más nos faltaría? Realizar nuestro pulido, donde utilizamos fresas de Arkansas de las mismas formas para pulir. Tiene que ser la misma forma porque si no le cambiarías la forma, ¿verdad? Ella hace con Arkansas o la cosa es que sea de grano extra fino. Para acá si va a afinar, tiene que ser la misma forma, no puedes utilizar otra porque si no le cambias de forma. Nuestra preparación biológica. Paredes paralelas, terminación menor. Bueno, como pueden ver,
Habíamos realizado nuestro corte en sentido horizontal. Podemos verificar nuestro desgaste. Hola. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, doctora, sí. Ok, me ha salido, pero voy a volver a entrar. Miren aquí, por ejemplo, en cuanto vamos a repasar más rápidamente otra preparación para que no haya dudas cuando ustedes hagan, ¿no? Este es de un estudiante tallado de un muñón, prótesis fija, principios fundamentales, otra pregunta del examen, desgaste económico, resistencia, retención, rigidez estructural, límites y tipos de terminación cervical, eje de inserción y protección de la preparación. Él coloca en su video, me parece bonito para que también sea importante. Entonces, primero realizamos el desgaste incisal. Hacemos las líneas, marcamos, las líneas se convierten en surcos. Presa troncocónica de punta redonda. Miren, aquí él hace dos, suficiente, puedes hacer dos, una, dos, tres, sí. Cuando se aprende, cuando se está iniciando, siempre se recomienda tres. Pero puedes hacer dos, no hay problema. Hiciste los surcos, vas desgastando, miren, hasta que desaparece esas líneas. Desaparecen las líneas, terminaste incisal. Pasas al segundo desgaste, que vendría a ser la cara vestibular. Las tres líneas, la misma troncocónica de punto redondo, las líneas se convierten en surcos. Una vez que has hecho los surcos, desgastas, hasta que desaparezca las líneas o los surcos de orientación, manteniendo la anatomía de la pieza, ¿no? Un poco recordando que cuando vas a llegar a cervical, sube. Cuando vas a ir acá, baja un poco la fresa. Como la doctora decía en ese video, 45 grados. A ver, con que suban y bajen, ya le están dando la anatomía, las convergencias. Cambiamos la fresa a punta de flama. ¿Habrá esa fresa punta de flama? Entonces, miren, tercer desgaste, cara palatina, se divide en dos mitades, la parte cóncava de la convexa. Batallar la parte cóncava. Entonces, la fresa flama sirve para tallar la cara cóncava. Miren, está tocando la otra mitad. Error, no puede. Flama solo para la mitad cóncava. La convexa tiene que volver a la misma fresa. Error. Miren, no puede tocar. O sea, el símbolo que es convexo lo está redondeando. ¿Por qué? Porque miren, la fresa va a desgastar la forma que tiene. Entonces lo está haciendo, en vez de que mantenga la convexidad de la pieza, está utilizando una redonda y lo está redondeando esa superficie. Miren ese error que hay aquí. Nuevamente cambiamos la fresa a una punta de lápiz. Ahora sí. Y miren, ahora está tocando palatino con punta de lápiz y va a romper. Ahora sí es correcto. Punta de lápiz a romper punto de contacto. Miren, tocó acá, hizo flama,
utilizó flama para la parte convexa y utilizó punta de lápiz para... Error. Entonces, cuando me entregan ustedes sus videos, yo así reviso, uno por uno, digo, he hecho mal esto, se sella. Hizo bien esto, todo bien, 80. Y así sucesivamente la calificación sale de lo que yo estoy viendo. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron mal? Lo mismo que he hecho aquí va a ser al otro lado, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Vuelve a la fresa troncocónica de punta redonda para dar la misma terminación cervical. Afinado del muñón y la parte cervical para un buen sellado. Siempre retoquen cervicales. Tanto por vestibular como palatino, lingual, mesial y distal. Siempre la terminación cervical debe retocarse. Aquí biselando, verificando y finalmente preparación del muñón terminal. Miren, es una preparación, a pesar de haber cometido errores, se ve como una preparación bastante aceptable, se ve la terminación cervical, se ve bonita, fino, bien tocado, bastante largo, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisar, tienen aquí también tienen otra preparación, y aquí otra preparación, si tienen alguna duda en cuanto a, y pueden ver con más calma, más detenimiento, porque eso es lo que tienen que hacer ahora, la corona jacket también para la preparación. ¿Alguna pregunta? Doctorita, una pregunta. ¿Cuáles son? Estos videos están en Classroom, en la plataforma, ¿verdad? Sí. Ya, gracias. Ustedes pueden ver ahí, como les decía, entran a lo que les está demostrando es lo que está en el curso de prótesis fija, para que ustedes puedan ver y tienen que hacer ese trabajo. ¿Alguna otra pregunta más que tenemos? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, entonces, como no hay preguntas, nos vemos a las 8 de la noche. Hemos quedado que íbamos a revisar el examen y de qué manera nos servía de retroalimentación, porque en el examen lo que se pregunta son las cosas que uno tiene que saber de prótesis fija. Y les va a servir para que ustedes puedan tal vez aclarar mejor, darse cuenta en qué hicieron mal, bien, y la nota que les coloqué es la correcta. Bueno, ustedes también empiezan a estudiar un poco más, tienen que aprender bien, ¿no? Porque solamente pasan los que saben bien la materia. Bueno, los veo más tarde, buenas noches, bueno, en la noche, ¿no? Buenas noches, me estoy despidiendo. Hasta la noche, chicos.